Prepárense para una historia que les helará la sangre. Imaginen la escena. Un opulento banquete en la mansión más suntuosa de Madrid. Los invitados charlando emocionados. La expectación flotando en el aire como el perfume más caro. En medio de candelabros que deslumbran y obras de arte invaluables, la tensión es casi palpable. Y al centro de todo, Alexander Harrington, el magnate cuya fortuna y carisma son legendarios. A su lado, su esposa Sofía, con la mano tiernamente posada sobre su vientre abultado, buscando a su marido entre la multitud. Pero justo cuando todos están a punto de sentarse a la mesa, una sombra se desliza. Una mujer que no debería estar allí ocupa la silla destinada a Sofía. Cuando Alexander finalmente se da cuenta, es demasiado tarde. ¿Un simple error? ¿O el primer acto de una traición que destrozará un imperio y un corazón? Sigan leyendo, porque esto es solo el principio. Alexander Robert Harrington no era ajeno ni a la riqueza ni al drama. Nacido en una familia influyente en Sevilla, multiplicó su herencia con Harrington Innovations, una startup tecnológica que revolucionó el mercado con soluciones de software de vanguardia. Ahora, a sus 30 y tantos, Alexander tenía la reputación de un rey Midas. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Los periodistas admiraban cómo su encanto podía doblegar a los directivos más duros y cómo su intuición para los negocios parecía casi sobrenatural. Él y su esposa, Sophia Hathaway Harrington, llevaban 3 años casados. Sophia era conocida entre sus amistades por su gracia y amabilidad. Creció en un entorno más modesto, hija de un profesor de historia y una enfermera. Conoció a Alexander en un evento benéfico, mientras ella estudiaba gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. Su cortejo fue rápido y apasionado, culminando en una boda de ensueño en los idílicos acantilados de Santorini. A pesar de la vasta riqueza de Alexander, algo genuino en el corazón de Sofía lo atrajo profundamente. Su romance parecía la promesa de un cuento de hadas. Todo en ellos brillaba, la amplia sonrisa y los trajes impecables de él, la dulce sonrisa y la calidez sencilla de ella. Para los extraños, eran la pareja perfecta. Esa perfección adquirió un brillo aún más profundo cuando Sofía anunció su embarazo. Un hijo transformaría el glamuroso hogar de los Harrington en algo más significativo, más arraigado, o eso creían todos. A medida que su embarazo avanzaba, Sofía notó que su marido estaba más ocupado. En lugar de reducir su ritmo para compartir la alegría de la paternidad inminente, Alexander duplicó sus esfuerzos en expandir Harrington Innovations. Viajaba constantemente a conferencias, cerraba nuevos acuerdos y cortejaba inversores. Aunque la colmaba de atenciones siempre que podía, noches elegantes, cartas sentidas deslizadas en su bolso, una tensión creciente se instalaba entre ellos. Entonces apareció un nombre que amenazaba con dinamitarlo todo. Cassandra Leclerc. Era una estrella en ascenso en relaciones públicas, conocida por sus feroces tácticas de negociación y una habilidad asombrosa para manejar crisis. Cassandra irrumpió en la vida de Alexander en un momento crucial. Harrington Innovations acababa de enfrentar una importante amenaza legal de un competidor. Ella intervino, le dio la vuelta a la narrativa y elevó la marca de la empresa a nuevas alturas. Alexander quedó impresionado. Tan impresionado, de hecho, que apenas notó cómo su presencia empezaba a eclipsar la de Sofía en muchos aspectos. Cassandra era alta,
de cabello azabache y siempre impecablemente vestida. Su astuta inteligencia se complementaba con una personalidad magnética que atraía a la gente. Algunos la llamaban una salvadora corporativa, una fuerza imparable que usaba el encanto como arma. Pero los rumores comenzaron a circular en la oficina, pequeños al principio, sugiriendo que Cassandra y Alexander compartían algo más que reuniones de negocios. La gente de Harrington Innovations intentaba no cotillear, pero era imposible no notar cómo Cassandra se demoraba un momento más de lo necesario cerca de Alexander. Cómo los ojos de él a veces brillaban cuando ella entraba en una habitación. Sofía, por su parte, no era ingenua. Había oído los susurros. Había notado el teléfono de su marido encendiéndose tarde por la noche, los mensajes de texto que él descartaba con un encogimiento de hombros forzado, las cenas que se prolongaban más de lo habitual. Sin embargo, en su optimismo, quería creer que era simplemente por negocios de alta presión o una próxima campaña mediática. Cuando se armó de valor para enfrentarlo, Alexander disipó sus preocupaciones con una risa carismática, un abrazo cálido y la promesa de que Cassandra era solo una colega, nada más. Pero la duda se instaló como una grieta en los cimientos de su matrimonio. Y esa grieta comenzó a ensancharse cuando los rumores se convirtieron en avistamientos de Alexander y Cassandra en lugares inesperados. Vestíbulos de hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, galas benéficas. El escenario estaba listo para un escándalo que sacudiría su mundo. La cena en su recién renovada mansión de Granada se suponía que era una celebración del éxito, un momento de respiro y unidad. Pero un solo asiento vacío para Sofía se convertiría en la chispa que encendería un infierno de revelaciones. Sofía estaba ahora de 7 meses. Su vientre se había vuelto redondo y pesado, y aunque irradiaba alegría maternal, se sentía agotada por el constante torbellino de los negocios de Alexander. Se aferraba a la idea de que esta cena los acercaría, que al compartir una comida especial con sus colegas y amigos más cercanos, Alexander mostraría lo importante que ella era para él. Los invitados comenzaron a llegar en una procesión de coches de lujo. La mansión Harrington, una opulenta propiedad de estilo italiano, encaramada en un acantilado, brillaba bajo el sol poniente. Sus suelos de mármol y escaleras talladas a mano estaban pulidos a la perfección. Los candelabros se reflejaban en las paredes de cristal que daban a un cuidado jardín de rosas. Sofía se aseguró de que cada invitado se sintiera personalmente bienvenido, aunque el estrés y la etapa avanzada de su embarazo hacían sus movimientos lentos. Para ayudar con la fiesta, Alexander había contratado a un renombrado chef de Francia. El personal se afanaba con bandejas de entremeses, copas de champán y sidra espumosa, la bebida preferida de Sofía para la noche. Por todas partes se sentía el aroma a dinero, éxito y celebración. Entonces, un silencio se extendió por el vestíbulo. En el umbral estaba Cassandra Leclerc, vestida con un elegante vestido azul medianoche. Irradiaba confianza. Sus ojos buscaron entre la multitud hasta que se fijaron en Alexander, quien estaba en el centro de la sala, saludando a los invitados con su característica sonrisa carismática. Con una sonrisa deslumbrante, Cassandra se deslizó hacia él, ignorando la curiosidad y la envidia que le lanzaban. «Señor Harrington», dijo ligeramente, colocando una mano en su brazo. «Espero no llegar tarde». Alexander, sorprendido momentáneamente, se recuperó rápidamente. «En absoluto, Cassandra. Justo a tiempo», dijo, y se giró para hacer un gesto al personal. «Por favor,
Asegúrense de que la señorita Leclerc tenga todo lo que necesita. Sofía notó el intercambio desde el otro lado de la sala y se obligó a mantener la calma. Podía sentir su pulso acelerarse. Este era el momento, la intersección de sus esperanzas de unidad y la creciente sospecha de que la colega de Alexander significaba problemas. Pero se negó a montar un espectáculo. Era la anfitriona y estaba embarazada. No estaba bien dejar que las inseguridades personales eclipsaran esta noche. Se consoló con la idea de que Alexander la reconocería públicamente como la madre de su hijo y el amor de su vida. Cuando los invitados se dirigieron al salón principal de banquetes, cada asiento llevaba una tarjeta con el nombre bordado en oro. Alexander y Sofía se sentarían a la cabecera de la mesa. El asiento inmediatamente a la derecha de Alexander estaba reservado para su esposa embarazada, un lugar de honor literal. Pero nadie se había sentado todavía, ya que la parte de la recepción aún estaba en pleno apogeo en el salón contiguo. El plan de Sofía era refrescarse un momento en el tocador, respirar hondo y luego hacer una gran entrada al lado de Alexander antes de que comenzara oficialmente la comida. Era un pequeño toque de teatralidad que se permitía, queriendo recordar a todos que no era solo una espectadora, sino una compañera dinámica en la vida de Alexander. Mientras Sofía se retiraba brevemente, Cassandra vio la tarjeta con la elaborada caligrafía. Señorita S. Sophia Harrington, junto al asiento de Alexander Harrington. Una sonrisa curiosa jugó en sus labios. El asiento era el pináculo del reconocimiento, la representación física de la importancia de su rival. La mirada de Cassandra se posó sobre el asiento. Luego volvió al pasillo donde Sofía había desaparecido. Cuando el mayordomo anunció que la cena estaba lista para ser servida, los invitados se trasladaron al salón de banquetes en un elegante flujo de sedas y trajes a medida. Alexander escoltó a algunos inversores de alto perfil, asegurándose de que tomaran asientos cerca de él para que pudieran continuar sus charlas de negocios. Toda la mesa estaba meticulosamente dispuesta, con los cubiertos brillando a la luz de las velas y una suave música sonando de fondo. Sofía, que acababa de retocarse el lápiz labial, se presionó la palma de la mano sobre el vientre e inhaló profundamente. Se dijo a sí misma que una vez que entrara, se acercaría a Alexander por detrás, se inclinaría y compartiría un momento íntimo con su marido antes de tomar su asiento. Este sutil gesto demostraría al mundo, y especialmente a Cassandra, que ella y Alexander estaban innegablemente unidos. A pesar de sus dudas, creía que esta noche incluso podría reparar la creciente brecha entre ellos. Pero una inesperada oleada de susurros recorrió la sala. Mientras Sofía entraba al salón, sus ojos se dirigieron a la cabecera de la mesa. Allí, sentada a la derecha de Alexander, en su asiento, no era otra que Cassandra Leclerc. Al principio, Sofía se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que sus ojos le decían. La tarjeta con el nombre en relieve dorado que decía Sophia Harrington yacía boca abajo sobre el inmaculado mantel. Cassandra, radiante y elegante, se inclinaba hacia Alexander, susurrándole algo que lo hacía reír. Él tomó su copa de vino, dio un sorbo, y solo entonces notó la presencia de su esposa parada sola en la entrada. La risa murió en los labios de Alexander al darse cuenta de la implicación de lo que Cassandra había hecho. Uno pensaría que se levantaría de un salto, se disculparía profusamente y escoltaría a Cassandra a su asiento designado. Pero el shock le robó la reacción. Por una fracción de segundo, el rostro de Alexander
delató una impotencia desconcertada que hizo que el estómago de Sofía se retorciera. Ella esperaba que corrigiera la situación. Esperaba que guiara suavemente a Cassandra lejos de su lugar de honor. Sin embargo, en ese momento de vacilación, todo pareció ralentizarse. Los invitados miraron de Alexander a Sofía, registrando el incómodo y humillante cuadro. «Cariño», finalmente logró, aclarando su garganta. «Yo, Su voz se desvaneció. Cassandra permaneció donde estaba, con una tenue sonrisa de suficiencia en el rostro. Sofía, sintiéndose inestable, se volvió para mirar al mayordomo. El pobre hombre se frotaba las manos, inseguro de cómo manejar la impropiedad de una invitada que había decidido sentarse en el lugar de la señora de la casa. Sofía trató de calmar su corazón acelerado. «Parece que ha habido un malentendido», dijo con voz temblorosa. «Cassandra, tu tarjeta está unos asientos más abajo». La sonrisa de Cassandra no vaciló. Simplemente miró a Sofía como si se dirigiera a una asistente. «Oh, ¿era para ti? Mis disculpas, debo habérmelo perdido», arrulló, alcanzando la tarjeta con una gracia lánguida. «Pero como ya estoy sentada, ¿no sería más fácil si lo dejamos así por esta noche?» Miró a Alexander con ojos grandes e inocentes. Alexander abrió la boca para hablar, pero todo lo que salió fue un balbuceo. El tiempo pareció ralentizarse, el espectáculo aumentando. Cada segundo que él tardaba en corregir esta injusticia se sentía como una eternidad. Una oleada de náuseas invadió repentinamente a Sofía. De pie allí, embarazada, físicamente incómoda y emocionalmente devastada, se dio cuenta de que no podía soportar una disputa pública por una silla. Así que, en cambio, se tragó cada pizca de orgullo. Forzó una sonrisa tensa y bajó la mirada. El asiento que debería haber sido suyo, ahora, irradiaba el triunfo de Cassandra. Con piernas temblorosas, tomó en silencio el asiento originalmente destinado a Cassandra, a 3 sillas de Alexander y del centro de la conversación de la mesa. La cena transcurrió en una grotesca pantomima de sofisticación. Los invitados, muchos de ellos élites de la vieja aristocracia, intentaron disimular su incomodidad con charlas educadas, pero el drama en la cabecera de la mesa era palpable. Cassandra aprovechó cada oportunidad para reír, inclinarse hacia Alexander y, con naturalidad, colocar una mano en su brazo. Alexander, acorralado por su propia indecisión, intentó torpemente desviar la conversación hacia expansiones comerciales e iniciativas filantrópicas. Pero el daño ya estaba hecho. La humillación de Sofía era obvia. Desde la perspectiva de Sofía, cada plato se sentía como un calvario. Las exquisitas delicias del chef francés, sopa de velouté, risotto de setas trufadas, pato asado, podrían haber sido cartón, por lo poco que podía saborear. Su apetito se había evaporado en el momento en que Cassandra reclamó su asiento. Su mente giraba con preguntas. ¿Estaba Alexander aprobando secretamente el audaz comportamiento de Cassandra? ¿Era esta su retorcida manera de hacer pública una aventura, o simplemente estaba demasiado aturdido para actuar? Mientras tanto, su bebé se movía dentro de ella, recordándole la vida que habían creado, la vida que merecía un hogar estable y amoroso. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero Sofía las contuvo, decidida a mantener su dignidad frente a los invitados. Cuidadosamente, pinchó pequeños trozos de comida, fingiendo una media sonrisa cada vez que un vecino en la mesa intentaba conversar con ella. Cerca del postre, un silencio descendió de nuevo. Un inversor de alto perfil, Gregory Whitlock,
Un socio cercano de Alexander decidió abordar el elefante en la habitación. Aclarándose la garganta, Gregory se puso de pie para hacer un brindis. Me gustaría felicitar a Alexander por otro trimestre exitoso para Harrington Innovations, comenzó, levantando su copa de champán. Pero más importante aún, me gustaría honrar a la encantadora Sofía, quien nos ha bendecido a todos con la noticia del próximo heredero Harrington. Dirigió su mirada hacia ella en señal de respeto. Sofía logró un asentimiento elegante, agradeciéndole en silencio por reconocerla. Pudo sentir su intento de mitigar la tensión que había ensombrecido la noche. Sin embargo, tan pronto como el brindis concluyó, Cassandra se inclinó para susurrar algo al oído de Alexander. Él asintió y esbozó una ligera sonrisa. Quizás era una broma privada, pero se sintió como un desprecio a la intención del brindis de destacar a Sofía. Su corazón se encogió. Después del postre, Alexander anunció abruptamente que la cena llegaba a su fin y que pasarían a la sala de estar para tomar copas y café después de cenar. El personal comenzó a retirar los platos con una eficiencia asombrosa. Por lo general, era el papel de Sofía liderar las tareas de anfitriona, asegurándose de que los invitados se sintieran cómodos. Pero se sentía abandonada, varada en el desamor. Mientras los demás emigraban a la sala de estar, ella se demoró, sintiendo su vientre tensarse. Gregory se detuvo a su lado. ¿Estás bien, Sofía?, preguntó en voz baja. Ella forzó una sonrisa. Estoy bien, solo me siento un poco abrumada con el embarazo y todo. Él pareció querer decir más, pero se tragó sus palabras. Con una suave palmadita en el hombro, Gregory siguió a los demás. Sofía se tomó otro momento para armarse de valor antes de dirigirse lentamente a la sala de estar, donde se desarrollaría el siguiente capítulo de la noche. Para bien o para mal, la sala de estar era un espacio suntuoso, revestido con estanterías de caoba y lleno de sillones de felpa. Una chimenea encendida añadía calidez, y el personal circulaba con bandejas de coñac, café y agua con gas. Pequeños grupos de invitados participaban en animadas conversaciones, ocasionalmente mirando para observar la dinámica entre Alexander, Cassandra y Sofía. Sofía descubrió que ya no podía disimular su angustia. Con el peso de su embarazo, tanto física como emocionalmente, necesitaba un respiro. Se excusó de un grupo de conocidos y se deslizó por un pasillo lateral. El pasillo conducía al estudio privado de Alexander, un lugar al que rara vez iba. Simplemente necesitaba un rincón tranquilo, lejos de miradas indiscretas. No había terminado de cerrar la puerta cuando escuchó pasos. Se giró, esperando que fuera un invitado bien intencionado o un miembro del personal preocupado. En cambio, era Alexander. «Sofía», dijo, sin aliento, como si hubiera corrido. «¿Estás bien? ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara?», preguntó en un susurro tembloroso. Las lágrimas finalmente empañaron sus ojos. «¿Por qué no hiciste nada cuando Cassandra tomó mi asiento?». Alexander se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, una señal de estrés genuino. «Mira, todo pasó tan rápido. Me quedé en shock. No quería montar una escena». Ella tragó con dificultad. «¿Una escena? Alexander, soy tu esposa. Estoy de 7 meses, embarazada de tu hijo. ¿Crees que tener mi asiento legítimo en la mesa habría causado una escena? Esta es nuestra casa. Todos vieron cómo fui humillada». Él hizo una pausa, con arrepentimiento en el rostro. «Tienes razón. Debí haber hecho algo.
Debí haberlo hecho. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Exhaló, mirando a otro lado. ¿Por qué? Porque no quería ofender a Cassandra. Ha hecho mucho por la empresa. Estamos al borde de unas grandes expansiones, y ella está negociando acuerdos críticos. Sacudió la cabeza, como si intentara ordenar sus pensamientos. Sé cómo se ve esto, pero tienes que creerme. Nunca quise que te sintieras irrespetada. Su ira se encendió, pero su dolor era más profundo. ¿Y qué hay de mí? ¿Hay alguna parte de ti que se preocupe por ofender a la mujer que lleva a tu hijo? Esa pregunta colgó en el cargado silencio. El rostro de Alexander se contorsionó de culpa. Sofía, dijo suavemente, acercándose a ella. Eres todo para mí. Este bebé es todo para mí. Entonces demuéstramelo, lloró ella, con las lágrimas resbalando por sus mejillas. Te he visto trabajar hasta la extenuación, viajando constantemente, y he intentado ser comprensiva. Sé que Harrington Innovations es tu sueño, pero yo soy tu esposa. ¿Dónde encajo en tu sueño si ni siquiera soy lo suficientemente importante como para reclamar mi asiento en la mesa? Él se acercó para secar sus lágrimas. Por un segundo, la vulnerabilidad en sus ojos le recordó al hombre con el que se había casado. Alguien sincero, apasionado y amoroso. Lo siento, susurró. Lo prometo, lo arreglaré. Ella no le creyó del todo, pero quería hacerlo. Entonces necesitas establecer límites con Cassandra o con quien quiera que amenace nuestro matrimonio. Él asintió, bajando la voz. Tienes mi palabra. Justo entonces, la puerta se abrió con un crujido. Cassandra estaba allí, silueteada contra la luz del pasillo. Oh, disculpen, dijo ligeramente, aunque había poca disculpa en su tono. Solo buscaba a Alexander. Algunos de los invitados están preguntando sobre el próximo proyecto benéfico con Harrington Innovations. Sofía sintió que la mano de Alexander se deslizaba de la suya. Él dudó, dividido entre la promesa que acababa de hacer a su esposa y su sentido de obligación corporativa. Después de un instante, se volvió hacia Cassandra. «Dame 5 minutos», dijo con firmeza. Cassandra esbozó una pequeña y fría sonrisa. «Por supuesto, les haré saber». Sus ojos parpadearon hacia Sofía, el más mínimo brillo de victoria bailando en ellos, antes de cerrar la puerta. Sofía sintió que su corazón se hundía aún más. Alexander la miró, la culpa grabada en cada rasgo. Yo necesito abordar esto. Prometo que volveré pronto». Con lágrimas aún en sus mejillas, Sofía se tragó su orgullo una vez más. «Ve», susurró. Él se fue, dejándola sola en el estudio, el eco de la puerta cerrándose detrás de él, resonando en su mente. Se preguntó si sus promesas tenían algún peso, o si su asiento en la mesa permanecería vacío para siempre. La noche terminó en una niebla, mientras los invitados salían gradualmente, ofreciendo despedidas educadas y agradecimientos sinceros por la lujosa velada. La tensión permanecía tan densa como la niebla. Sofía se obligó a parecer elegante en el vestíbulo, agradeciendo a cada persona por haber venido. Era demasiado educada para dejar que su desamor eclipsara sus deberes de anfitriona, pero su espíritu se sentía reducido a añicos. Cassandra se escabulló sin una despedida formal a Sofía, simplemente ofreciéndole un encantador saludo a Alexander desde lejos. Una vez que las grandes puertas se cerraron por última vez, Alexander dejó escapar un suspiro que resonó en el vacío vestíbulo de mármol. Cuando se volvió para mirar a Sofía,
ella ya se dirigía escaleras arriba. Él la llamó, pero ella no respondió. Sus pasos medidos y lentos, cortesía de su avanzado embarazo. No le quedaba energía para el conflicto, ni deseo de hablar más. Esa noche necesitaba descansar y el consuelo de saber que estaba haciendo lo mejor por su hijo nonato, sin importar lo caótica que se hubiera vuelto su vida hogareña. Alexander pasó la noche en el estudio, ahogando sus remordimientos con un vaso de whisky a medio terminar. El sueño lo eludió. Sus pensamientos se negaban a calmarse. Sabía que le había dado demasiada libertad a Cassandra. Sabía que tenía una deuda masiva que saldar con su esposa. Sin embargo, irónicamente, también se sentía acorralado por la magnitud del papel de Cassandra en el éxito de su empresa. Cuando amaneció, subió para encontrar a Sofía. Ella no había salido de la habitación. Yacía en la cama, el agotamiento grabado en su rostro. Se había llorado hasta quedarse dormida. Él se acercó con cautela, colocando una mano suave sobre la curva de su vientre. Ella se movió. Los ojos se abrieron. «Lo siento», dijo, con la voz ahogada por el remordimiento. «Soy un completo idiota». «Alex», respondió ella en voz baja, «no quiero volver a discutir. No ahora mismo. Solo dime qué vamos a hacer a partir de aquí». Él inclinó la cabeza. «Me encargaré de Cassandra», prometió una vez más, «y haré lo que sea necesario para demostrarte a ti y a nuestro hijo que estoy aquí, verdaderamente aquí». Esas palabras flotaron en el aire como un delicado juramento. Sofía quería creerle. Colocó una mano sobre la suya, sintiendo el sutil movimiento del bebé. Quizás la crisis no era demasiado grande para superarla si la abordaban con honestidad e inmediatez. Pocos sabían. Cassandra tenía sus propios planes, unos que amenazaban con socavar cualquier intento de reconciliación. Cassandra Leclerc no era una mujer propensa a la introspección. Vivía el momento, impulsada por la ambición y una confianza inquebrantable en su capacidad para moldear la narrativa a su alrededor. Para ella, el incidente de la cena había sido un paso triunfal para consolidar su posición, no solo en Harrington Innovations, sino en la vida de Alexander. Quería poder, influencia y prestigio. Quería estar vinculada al apellido Harrington, más allá de lo profesional, incluso si eso significaba jugar sucio. En los días posteriores a la cena, Cassandra continuó enviando mensajes y llamando a Alexander a horas inusuales. Usaba todas las excusas imaginables. Un nuevo acuerdo de asociación con un gigante tecnológico europeo, una solicitud de entrevista exclusiva de una importante revista financiera, una necesidad urgente de la firma de Alexander en los próximos contratos. Cada vez intentaba difuminar las líneas entre lo empresarial y lo personal. Salpicaba sus llamadas con pequeños cumplidos. «Me encantó el traje que llevaste ayer. Te ves tan poderoso. Oh, debes estar tan orgulloso de cómo has convertido la herencia de tu padre en un imperio». La adulación era sutil, pero constante. Sofía, tratando de que Alexander cumpliera su palabra, insistió en asistir a más eventos corporativos a su lado. No estaba muy versada en los entresijos de los acuerdos de licencias de software, pero se presentaba, suavemente radiante con su brillo de embarazo. Se mezclaba con socios potenciales y establecía una presencia que recordaba a todos, incluida Cassandra, que la señorita S. Harrington no había desaparecido. Pero Cassandra era astuta. En uno de esos eventos, logró acorralar a Sofía en el salón del baño. «Luces radiantes, Sofía», ronroneó Cassandra, apoyándose en el tocador de mármol. «El embarazo te sienta bien».
Sofía forzó una sonrisa tensa. Gracias. Es maravilloso que te estés interesando en el negocio estos días. Cassandra estudió sus uñas bien cuidadas. Aunque debes tener cuidado de no esforzarte demasiado. En esta etapa avanzada del embarazo, necesitas descanso más que nada. Aprecio tu preocupación, respondió Sofía con frialdad, pero soy más que capaz de conocer mis límites. Cassandra fingió preocupación. Por supuesto, simplemente no quisiera verte esforzarte demasiado, especialmente cuando Alexander te necesita con buena salud. Hizo una pausa. Sus ojos brillaron con un desafío no expresado. Nos necesita a los dos en nuestro mejor momento para la empresa. El corazón de Sofía se encogió. Él es mi marido, dijo suavemente pero con firmeza. Creo que me necesita un poco más de lo que te necesita a ti. Un toque de acero subyacía a la sonrisa de Cassandra. Admiro tu confianza, Sofía. De verdad. Y con eso, se deslizó fuera del baño, dejando la ira y las dudas de Sofía hirviendo bajo la luz fluorescente. El tiempo avanzaba y la fecha de parto de Sofía se acercaba. Su médico le aconsejó reducir el estrés, pero ¿cómo podría hacerlo cuando la presencia de Cassandra se cernía como una tormenta? La tensión en el ambiente era palpable. Alexander intentaba manejarlo todo. Su imperio, las exigencias de una ambiciosa amante y una esposa embarazada que anhelaba seguridad emocional. Una noche, mientras Alexander y Sofía cenaban tranquilamente en casa, el teléfono vibró. Él miró el identificador de llamadas y se tensó. Era Cassandra. Sofía dejó el tenedor. ¿Vas a contestar?, preguntó, preparándose. Tengo que hacerlo, suspiró Alexander, levantándose de la mesa. Podría ser importante. Ella asintió, pero sus ojos delataban lo cansada que estaba de esta rutina. Él se retiró a su oficina, cerrando la puerta. Los minutos se convirtieron en una hora. La comida se enfrió. El apetito de Sofía desapareció. Cuando finalmente reapareció, la encontró en la sala de estar, con los pies apoyados en un cojín, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Fue una llamada de negocios, comenzó, con un tono defensivo. Ella está ultimando los detalles de una importante colaboración. No puedo seguir haciendo esto, dijo Sofía. Su voz temblaba con dolor puro. Estoy a punto de dar a luz, y tú estás ahí ultimando detalles con la mujer que tomó mi asiento en nuestra propia mesa de cena. La frustración de Alexander se encendió. Te dije, es trabajo. Ella está liderando la negociación. Estamos a días de firmar un contrato enorme con socios internacionales. Ella se levantó, su vientre haciendo cada movimiento torpe. Y después de eso, siempre habrá un nuevo acuerdo, una nueva crisis, otra razón por la que la necesitas cerca. ¿Cuándo termina esto? Él se pasó una mano por el cabello. No lo sé. Estoy tratando de proveer para nuestro hijo. Sofía soltó una risa aguda, teñida de amargura. Somos millonarios, Alex. No finjas que esto es por poner comida en la mesa. Esto es por tu ego. No puedes renunciar a la expansión de alto riesgo, a los aplausos y quizás a la atención de Cassandra. Su acusación encendió una chispa en él. Eso no es justo, respondió él. El silencio los engulló. Finalmente, Alexander habló, con voz sumisa. Terminaré esto después del acuerdo, lo prometo. Ella será reasignada u ofrecida una generosa indemnización. Solo la necesito durante esta fase crítica. Sofía lo miró fijamente, insegura de si confiar en su palabra otra vez. Si esa es tu decisión, dijo en voz baja, te daré hasta que nazca el bebé. Para entonces, elígeme a mí y a nuestro hijo o a ella, porque esto no puede continuar.
Un pesado silencio se instaló en la habitación, sellando el ultimátum. Alexander asintió lentamente. Se acercó a ella, colocando una mano en su estómago. «Te elijo a nosotros», susurró. «Te amo». Pero esa noche, mientras yacían en la cama, de espaldas el uno al otro, ambos sabían que se había trazado una línea en la arena. Los días se convirtieron en semanas. Las contracciones de Sofía comenzaron una tarde, mientras Alexander estaba en una reunión fuera de la oficina. Sintió la primera punzada, aguda e innegable, mientras intentaba reorganizar la habitación del bebé. El pánico y la emoción se encendieron simultáneamente. Llamó a Alexander. Su voz temblaba con una mezcla de miedo y alegría. «Necesito que vuelvas a casa. Está sucediendo». No perdió el tiempo. En media hora, corría hacia la casa, un torbellino de energía ansiosa. «Sofía, estoy aquí. Estoy aquí», repetía, como para asegurarse a sí mismo tanto como a ella. Juntos, tomaron la bolsa de hospital preempacada y se dirigieron rápidamente al hospital privado más cercano. Durante horas, Sofía trabajó de parto. El sudor perlaba su frente. Alexander le tomó la mano, pronunciando palabras de aliento. A medida que el dolor se intensificaba, lágrimas de miedo y determinación resbalaron por sus mejillas. En esa habitación, eran solo ellos dos contra la tormenta del parto. La cercanía que alguna vez había definido su matrimonio, volviendo a la vida. Él le acarició el cabello, prometiendo que nunca más se separaría de ella, que arreglaría todo una vez que llegara el bebé. Finalmente, al filo de la medianoche, un grito penetrante rompió la tensión. Su hija llegó. El pequeño llanto del recién nacido llenó la habitación, y lágrimas de alivio y amor brillaron en los ojos de Alexander. Sofía acunó al bebé, maravillándose con esta pequeña vida perfecta. Alexander le dio un beso tembloroso en la frente a su esposa. En ese momento, el drama con Cassandra y los negocios parecían un mundo lejano. Ahora eran una familia, unidos por algo mucho más poderoso que el dinero o la ambición. Sofía se permitió esperar que lo peor hubiera quedado atrás. Alexander se tomó 2 semanas de baja por paternidad, algo que sorprendió a sus colegas, acostumbrados a que fuera un adicto al trabajo. En esos preciosos días, estuvo completamente presente, cambiando pañales, meciendo al bebé para dormir, cocinando cenas sencillas. Sofía sintió un destello del hombre del que se había enamorado, el que había prometido estar a su lado en las buenas y en las malas. Pero bajo la superficie, una tormenta se gestaba. Cassandra continuó enviando mensajes, ninguno de los cuales Alexander respondió. Durante la primera semana del bebé, apagó su teléfono durante tardes enteras, dedicando su atención al recién nacido. Parecía un progreso, un paso hacia el cumplimiento de su promesa. Luego, justo antes de que terminara su baja por paternidad, llegó un sobre a la mansión Harrington. No tenía remitente. Intrigado, Alexander lo abrió. Dentro había fotografías, docenas de ellas, granuladas pero inconfundibles, de él y Cassandra en varios lugares, algunas relacionadas con negocios, otras no tan inocentes. Iban desde una cena tranquila, donde habían compartido una botella de vino, hasta la conferencia del hotel en Miami, donde Cassandra había apoyado su mano en su hombro con demasiada familiaridad. Y luego, al final de la pila, había una foto de ellos besándose. Sofía, acunando al bebé en la sala de estar, escuchó el fuerte suspiro de Alexander. «¿Qué pasa?», preguntó, levantando la vista. Él se congeló,
como si considerara si ocultar la evidencia. La culpa lo carcomía. Finalmente, suspiró y le entregó el sobre. Ella revisó las fotos con manos temblorosas, sus ojos llenos de lágrimas. Esta era la prueba que había rezado no tener que ver nunca, un registro tangible de la traición de su marido. «Me mentiste», susurró, su voz quebrada. «No fue solo un coqueteo pasajero. Tú», respiró temblorosa, tratando de no llorar frente a su bebé. «Tuviste una aventura». «Sofía, por favor», dijo, extendiendo una mano suplicante. «Se acabó. Terminó antes de que naciera el bebé. Esas fotos son viejas». Ella retrocedió, presionando una mano protectora contra la cabeza del bebé. «Seguías diciéndome que era solo negocios. Pero esto...» Él inclinó la cabeza, lágrimas amenazando en sus propios ojos. «Lo siento mucho. No sabía que estas fotos existían. Esto debe ser un chantaje. Alguien quiere usarlas contra nosotros o la empresa». Sofía negó con la cabeza. Las lágrimas corrían ahora. «¿Chantaje? Alexander, acabo de dar a luz a tu hijo, ¿y estás hablando de chantaje? ¿No ves que ese no es el punto? El punto es que me traicionaste, repetidamente, y me dejaste pensar que solo estaba celosa o insegura». Su voz se quebró. «Te amo a ti y a nuestro bebé. Fui estúpido y egoísta. Nunca quise hacerte daño. Lo prometo. Arreglaré esto». «¿Cómo?», exigió con la voz temblorosa. «¿Cómo puedes arreglar esto? Nuestro matrimonio está construido sobre una mentira». Él dudó. Luego pareció armarse de valor. «Manejaremos a los chantajistas legalmente si es necesario. Nos desharemos de Cassandra. Ella es parte del pasado. No es a quien quiero. Te quiero a ti y a nuestra hija». Sofía lo miró con la visión borrosa, luchando contra la avalancha de emociones. Rabia, dolor, traición, amor por su recién nacida, esperanza y desesperación. Todo enredado. Finalmente, incapaz de hablar, se dio la vuelta, abrazando al bebé como si fuera su única salvavidas. Alexander no perdió el tiempo. Contactó a su investigador privado, contratándolo para descubrir quién había enviado las fotos. Paralelamente, hizo un movimiento audaz. Terminó oficialmente el contrato de Cassandra con Harrington Innovations. No dejó ambigüedad en su directriz. No quería más implicación, personal o profesional. Cuando Cassandra recibió la noticia, estaba furiosa. Irrumpió en la sede de Harrington Innovations, pasando por alto a la recepcionista. Los miembros del personal se quedaron boquiabiertos mientras ella marchaba por los pasillos de cristal, un torbellino imparable de furia. Alexander estaba en su oficina de la esquina, con el teléfono pegado a la oreja. La vio venir y terminó la llamada. «Cassandra», dijo, preparándose. «Este no es el momento ni el lugar». Ella golpeó una carpeta sobre su escritorio. «¿De verdad estás terminando mi contrato? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Por la empresa? ¿Por nosotros?» Su voz era tranquila pero resuelta. «Sí, hemos terminado. Las negociaciones finales para el acuerdo en el extranjero han sido transferidas a otro ejecutivo de relaciones públicas. Seguridad te escoltará fuera». Sus ojos brillaron. «No puedes hacerme esto. Sé cosas, Alexander. ¿Crees que no hablaré? ¿Crees que no arrastraré tu nombre por todos los tabloides?» Él exhaló, con los hombros tensos. «Ya he informado a mi equipo legal. Si intentas calumniarme a mí o a la empresa, te veremos en los tribunales por difamación. En cuanto a nuestro pasado personal, se acabó. Me voy a centrar en mi esposa y mi hijo». Por un momento,
Cassandra pareció sorprendida. Luego, sonrió con desprecio, inclinándose. No creas que puedes asustarme con demandas. Ambos sabemos que a los medios les encanta un escándalo. Su voz bajó a un siseo. Pero estás olvidando algo, Alexander. Yo no soy la que está casada. Tú sí. ¿Quién crees que sufrirá más si todo esto se hace público? Él se mantuvo firme, con la mandíbula apretada. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Ahora sal de mi oficina. Ella lo miró con incredulidad, como si nunca hubiera imaginado que él tendría la columna vertebral para hacer esto. Luego, con una risa amarga, agarró su carpeta y salió furiosa. Seguridad la escoltó cortés, pero firmemente fuera del edificio. Pero Cassandra no era de las que se retiraban en silencio. Ardía de humillación y venganza. Si Alexander Harrington pensaba que una simple rescisión de contrato la libraría de ella, estaba equivocado. Mientras Alexander libraba batallas en el frente corporativo, Sofía lidiaba con su propia agitación interna. El primer mes del bebé fue una montaña rusa emocional. Amaba a su hija ferozmente, pero su matrimonio pendía de un hilo. A pesar de los esfuerzos de Alexander, cortar lazos con Cassandra, comenzar la búsqueda del chantajista y mostrarse más como padre, Sofía no podía olvidar las imágenes de ese sobre. Noche tras noche permanecía despierta, escuchando la suave respiración del bebé en la cuna. Miraba a Alexander, quien a menudo yacía mirando al techo, sin poder dormir. Una tensión tácita llenaba la habitación. A veces, en la oscuridad, él susurraba, «Lo siento», y ella cerraba los ojos, demasiado agotada o herida para responder. Fuera del dormitorio, la mansión se sentía fantasmal. Los otrora grandes pasillos ahora parecían ensombrecidos por el desamor. Incluso el personal andaba con pies de plomo, consciente de que algo monumental se había roto en el hogar Harrington. Sofía consideró irse. Su madre le había ofrecido quedarse un tiempo en su casa de la infancia, lejos del escándalo y los recuerdos de la traición de Alexander. Pero cada vez que pensaba en hacer las maletas, su mente se desviaba hacia su hija. ¿Quería que su hija creciera sin padre? ¿O debía luchar por un matrimonio que quizás pudiera salvarse? Alexander, por su parte, intentaba cada día demostrar su compromiso. Salía antes de la oficina, cancelaba viajes no esenciales y pasaba sus tardes leyendo libros de paternidad, meciendo al bebé para que se durmiera o cocinando las comidas favoritas de Sofía. Sin embargo, cada momento tierno estaba contaminado por la culpa. Sabía que las palabras no eran suficientes. Necesitaba un gran gesto, algo que realmente demostrara que había cambiado. Justo cuando los Harrington intentaban recuperar cierta apariencia de paz, estalló una bomba. Un blog de chismes en línea filtró varias de las fotos incriminatorias de Alexander y Cassandra. El titular gritaba, «El escandaloso romance del multimillonario Alexander Harrington». En cuestión de horas, los tabloides y las plataformas de redes sociales se hicieron eco de la historia. La gente diseccionaba cada fotografía, especulando si la aventura seguía en curso y cómo respondería Sofía. El teléfono de Alexander estalló con llamadas de inversores preocupados, socios indignados y amigos comprensivos. Los equipos de crisis de Harrington Innovations se apresuraron a controlar los daños, emitiendo declaraciones que desestimaban a medias las fotos como antiguas y fuera de contexto. Pero la verdad era evidente. Alexander había sido infiel. En la mansión, los paparazzi acechaban fuera de las puertas,
con la esperanza de vislumbrar a la esposa despreciada o al hombre en el centro de la tormenta. El santuario, antes privado, se convirtió en un espectáculo. Sofía sintió que su último vestigio de privacidad se desvanecía. Ni siquiera podía sacar al bebé a pasear sin arriesgarse a una avalancha de cámaras. La humillación era pública, implacable y abrumadora. Una mañana, mientras el bebé dormía, Sofía miró su teléfono, desplazándose por comentarios de odio en las redes sociales. La gente la llamaba ingenua, débil, cazafortunas, mientras que otros la compadecían, animándola a dejarlo. Se sentía entumecida. Alexander se arrodilló a su lado, tomando suavemente el teléfono de sus manos. «Deja de leer esa basura», dijo suavemente. «No es basura», murmuró ella. «Es la realidad en la que vivimos». Él apretó la mandíbula. «Voy a arreglar esto, Sophie. Lo juro». Ella lo miró, con lágrimas en los ojos. «Alexander, la única solución que importa es la de nuestro matrimonio. No me importan los tabloides si tú y yo podemos estar bien. Pero, ¿podemos estar bien?». Una expresión de dolor cruzó sus facciones. «No lo sé», susurró, con la voz llena de arrepentimiento. «Pero moriré intentándolo». Alexander celebró una rueda de prensa para abordar el escándalo. De pie en un podio en la sala de juntas de Harrington Innovations, se disculpó por las imágenes que habían salido a la luz, afirmando que representaban un lamentable lapsus en su vida personal. Asumió toda la responsabilidad, pidiendo privacidad para que su familia pudiera sanar. La declaración no fue ostentosa ni astuta, fue honesta y vulnerable. Los expertos en relaciones públicas podrían haberla llamado un mal movimiento, pero Alexander había terminado con las medias verdades. Cuando regresó a casa esa tarde, Sofía estaba en la habitación del bebé, meciendo a su hija. Él entró en silencio, tragando con dificultad al verlos, madre e hija, inocentes de sus pecados. Se acercó y dio un suave beso en la frente de su bebé, luego en la sien de Sofía. «Renuncié como CEO hoy», dijo de repente. La cabeza de Sofía se levantó de golpe. «¿Qué? ¿Por qué?». Él exhaló. «Estoy renunciando temporalmente para concentrarme en nosotros. Creo que es lo correcto. La Junta seleccionará un CEO interino. Mientras tanto, podemos irnos de aquí, quizás a algún lugar tranquilo, lejos de los paparazzi». Ella lo miró, sin palabras. Para alguien como Alexander, cuya identidad estaba estrechamente entrelazada con su éxito en Harrington Innovations, este era un sacrificio monumental, una señal tangible de que estaba dispuesto a anteponer la familia a la ambición. «No puedo prometer que lo arreglará todo», continuó, «pero quiero mostrarte a ti y a nuestra hija que ahora sois lo primero, siempre». Sofía contuvo las lágrimas. Este era el gran gesto que nunca esperó. No sabía si borraría el dolor, pero era un comienzo. Se acercó, dejándole que la rodeara con sus brazos a ella y al bebé. Por primera vez desde el fiasco de la cena, sintió un atisbo de esperanza genuina. Decidieron ir a una villa aislada en la campiña de la Toscana, un escape del circo mediático. Con el bebé a cuestas, viajaron discretamente, asegurándose de que ningún paparazzi los siguiera. En una pintoresca villa de piedra con vistas a colinas onduladas de viñedos y olivares, los Harrington intentaron reconstruir su vínculo. Los días pasaron en rutinas sencillas, desayunos caseros, paseos bajo el cálido sol, charlas nocturnas junto a una chimenea crepitante. Lentamente, comenzaron a comunicarse honestamente sobre Cassandra, la traición, el miedo
y el amor que había sido ensombrecido. Alexander confesó que su aventura con Cassandra había sido más que una simple indiscreción. Fue un escape emocional de la presión que sentía en los negocios. Se sentía validado por los constantes elogios y la admiración de Cassandra, lo que alimentaba su ego de una manera que no se había dado cuenta de que anhelaba. Pero al final, la emoción fugaz no era nada comparada con el desamor que causó. Sofía, por su parte, admitió su propia culpa en ocasiones. Se dio cuenta de que había dejado que Alexander cargara con toda la carga del negocio sin ofrecer suficiente empatía. Estaba tan invertida en su futuro hijo que a veces olvidaba asegurarle a Alexander que era amado, no solo necesario. Aunque no excusaba sus acciones, comprender los estados emocionales del otro les ayudó a reconciliarse. El bebé prosperó en la atmósfera pacífica. Cada risa, cada pequeño arrullo, parecía una promesa de que la vida podría volver a ser hermosa. A medida que el estrés se disipaba, Alexander y Sofía encontraron momentos de risa, como cuando el bebé eructó a mitad de un beso, o cuando intentaron replicar la elegante cena del chef de esa noche fatídica y terminaron con pasta quemada. A veces, Sofía recordaba la cara de suficiencia de Cassandra en la mesa de la cena, y el recuerdo le escocía. Pero entonces Alexander le tomaba la mano, la miraba a los ojos y decía, «Estoy aquí ahora». Y por una vez, ella le creyó. Justo cuando parecía que la vida estaba volviendo a la normalidad, una llamada del investigador privado destrozó la tranquilidad. El chantajista había sido identificado. No era otro que Gregory Whitlock, el inversor que había brindado por Sofía en la cena. El hombre, al parecer, había formado una sociedad con Cassandra para manipular a Alexander. Esperaban crear un escándalo lo suficientemente grande como para forzar a Alexander a una posición precaria, ya sea para ganar influencia en las negociaciones comerciales o para destronarlo como CEO y así poder lucrarse con los acuerdos posteriores. Sofía escuchó por el altavoz, con el shock grabado en su rostro. Gregory siempre había parecido tan solidario. Sin embargo, entre bastidores, él y Cassandra habían orquestado la filtración de fotos, guardando meticulosamente cada momento comprometedor. El audaz movimiento de Cassandra en la mesa de la cena, tomando el asiento de Sofía, era parte del juego. Una demostración de poder pública que alimentaría los rumores. Las mejillas de Alexander ardían de rabia y vergüenza. Había sido manipulado como un peón. Sin embargo, se dio cuenta de que al dimitir como CEO, había socavado inadvertidamente todo su plan. El esquema de Gregory se basaba en que Alexander se aferrara desesperadamente al poder, lo que lo haría fácil de extorsionar. Pero la renuncia de Alexander les privó de esa ventaja. A raíz de esto, Alexander y su equipo legal presentaron cargos contra Gregory por chantaje y extorsión. Se reunieron pruebas, se presentaron testimonios y el mundo corporativo zumbó con rumores sobre los turbios negocios de Gregory Whitlock. Cassandra, al parecer, había desaparecido, probablemente huyendo para evitar consecuencias legales. Para Sofía, la revelación fue un recordatorio impactante de lo astutas e implacables que algunas personas pueden ser en pos de la riqueza y la influencia. Pero al final, el conocimiento también le proporcionó un cierre. La estratagema de Cassandra en la mesa de la cena no fue simplemente la arrogancia de una amante. Era parte de un plan más grande. Eso no eximía a Alexander de culpa, pero aclaraba el nivel de manipulación en juego. Con los chantajistas expuestos y Cassandra fuera, Alexander y Sofía regresaron a Madrid.
donde encontraron un paisaje cambiado. El escándalo de los tabloides había comenzado a enfriarse. Nuevos titulares sensacionalistas habían capturado la atención del público en otros lugares. Los inversores que habían amenazado con retirar su apoyo regresaron, tranquilizados por la estabilidad del nuevo liderazgo de Harrington Innovations. La empresa no corría riesgo de colapso. De hecho, muchos empleados expresaron su agradecimiento por la honestidad de Alexander y los pasos que tomó para protegerlos del drama. Sofía todavía sentía punzadas de dolor persistente. Sanar de la traición, especialmente una tan pública como la suya, llevaría tiempo. Ella y Alexander comenzaron terapia de pareja, un paso que se sentía tanto desalentador como esperanzador. Semana tras semana, despojaron sus defensas, aprendiendo formas más saludables de comunicarse. Los consejeros los guiaron a través del laberinto de ejercicios de construcción de confianza, asegurándose de que no simplemente enterraran su dolor bajo sonrisas forzadas. Una tarde, Alexander sorprendió a Sofía con una ceremonia privada de renovación de votos. Bajo un dosel de luces de hadas en su patio trasero, habló desde el corazón. Las lágrimas fluyeron libremente mientras se comprometía de nuevo a apreciarla, honrar a su familia y nunca más dejar que su ego o ambición eclipsaran su amor por ella. Sofía, a su vez, prometió ser su compañera en todos los sentidos, compartir no solo las alegrías de la paternidad, sino también las cargas que enfrentaba en el trabajo y en la vida. Su pequeña hija gorgoteó felizmente en el fondo, como si diera su bendición. El asiento en la mesa del comedor, una vez una traición, ahora servía como un recordatorio de la noche en que todo cambió. Pero con la redención y los esfuerzos honestos, Alexander y Sofía descubrieron que a veces las grietas más profundas podían llenarse con un amor resiliente. Puede que nunca volviera a verse perfecto, pero podía ser más fuerte de una nueva manera. Y así, queridos espectadores, esta montaña rusa de traición, escándalo y redención llega a su fin. El viaje de Alexander y Sofía nos recuerda que incluso en el deslumbrante mundo de los millonarios, el desamor y las segundas oportunidades pueden desarrollarse de maneras que resuenan con nuestras propias experiencias. Al final, su asiento en la mesa no era solo un mueble, era un símbolo de pertenencia, compromiso y respeto, uno que, una vez arrebatado, tuvo que ser reclamado a través del coraje y el amor. Te ha atrapado el drama, te ha conmovido el desamor y te ha inspirado la esperanza que brilla a través de la adversidad. Entonces te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Dale, me gusta, comparte y suscríbete para mantenerte conectado con más historias que profundizan en el corazón humano, el costo de la ambición y el poder de la perseverancia. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estas historias. Gracias por sintonizarnos y, hasta la próxima, mantente inspirado.